En un principio deciros que nos da mucha alegría el poder de convocatoria que tiene el Atún. Realmente ver esto tan concurrido, pues es una satisfacción bastante grande. En un principio deciros cómo se va a hacer la presentación. Decía antes ahí en la sala que el turismo somos personas. Todas las actividades gastronómicas o todos los eventos turísticos tienen detrás un grupo de personas que lo hacen posible, e independientemente de que tengáis la programación, que podemos discutir sobre ella, que tenéis una página web, un folleto, vamos a presentar un vídeo. Lo verdaderamente interesante es que conozcáis a estas personas, que os comenten en qué colaboran, en qué actividades son las que realizan, porque esto no es algo nada más del ayuntamiento, aunque lógicamente es el núcleo de coordinación y está poniendo toda la operativa. Sí que nos gusta darle su lugar a los distintos protagonistas. Entonces me voy a permitir llamar inicialmente, aunque me va a matar, a Pepi Martínez, que hemos funcionado como comisión de trabajo, una comisión mixta, y ella es una persona que forma parte de ella y que me gusta que además está acostumbrada a este tipo de eventos, y luego vamos a llamar a más personas para que sepáis un poco todo esto de la Semana Gastronómica del Atún, en qué consiste. Nada, buenas tardes a todos y nada, eso de acostumbrar, nada, yo estoy aquí con un entripado que vaya, yo venía a relajar y nada de relajamiento. Pues nada, deciros eso, que es un compromiso que tenemos todos con Barbate, con nuestro pueblo, y ha sido un equipo de personas los que hemos colaborado en todo. Cada vez que nos llaman, pues colaboramos para todo y pretendemos pues hacerlo mejor y que cada uno aporte lo que podamos aportar y todo por Barbate. Muchas gracias y nada más. Deciros que Pepi tiene una parte bastante activa, además de la comisión, pues presenta productos, tiene catas con arte en la Loja Vieja, que es un edificio que hemos puesto en valor turístico. Se han puesto de acuerdo con otros empresarios de la zona, como en Fujintoni o la galería, para presentar productos a los visitantes y lugareños de aquí. Otro personaje importante o entidad importante es la unión de personajes, me refiero a protagonistas. Es la unión de empresarios de Barbate. Vamos a llamar al presidente, a Paco González, que ellos han apoyado este cambio, porque ha habido un cambio muy importante en cuanto a las anteriores semanas gastronómicas y esta, tanto la ubicación como volver a la gastronomía en sí, ¿no? O sea, la gastronomía ocupa un lugar muy importante, y no solo en la feria, que sí está, que tiene un atractivo muy grande por el tapa y bebida a 3 euros, sino en todo el contenido que hay en el blog. Paco González, de la Unión de Empresarios. Buenas tardes. Vamos a ver, la Unión de Empresarios pretende, conjuntamente con el Ayuntamiento, de darle un cambio a esta feria del atún y incentivar de alguna manera el turismo en este pueblo. Por otra parte, sabemos que tenemos que perfeccionar, que tenemos muchos competidores que tienen más experiencia que nosotros, pero yo creo que con el tiempo lo conseguiremos y tiraremos para adelante. Muchas gracias.
otro actor importante en la juventud. O sea, realmente Culturarte es un colectivo, ¿no? De un colectivo de jóvenes que están luchando por poner en valor la cultura y el arte y las manifestaciones etnológicas, la música, el baile, y ellos le ponen la guinda. Yo se lo he dicho muchas veces a ellos, que ponen la guinda a este pastel, ¿no? Porque la loja la van a teatralizar, van a poner la música, el flamenco, enseñarle a todo el mundo del atún. Esta Diego Maya de Culturarte. Muchas gracias, yo soy uno de los representantes de casi los 150 personas que estamos en Culturarte, y este año pretendemos dar un revulsivo al pueblo de Barbate, darle los espectáculos. Nosotros somos una asociación cultural que pretendemos ir poco a poco, fomentando la cultura de este pueblo y además fomentando pues el atrayente cultural desde aquí, desde Barbate, cogiendo a nuestros artistas. Este año pretendemos de fomentar el arte pues, en dos vertientes. En la vertiente de la visita teatralizada, en la que pues, se hará mediante un cantar de ciego con 3 actores, y pues al final de toda la actuación pues se dará una degustación gastronómica para cerrar la visita teatralizada. La visita teatralizada consta de 3 partes, en la que en primer lugar se hará se contará la historia de la Almadraba, después un cuento adaptado y al final, pues como he dicho, la degustación gastronómica. Y por la otra parte estará las actuaciones de conciertos, también contando por parte de artistas barbateños. Y nada, pues nosotros desde Culturarte vamos a seguir fomentando el arte y vamos a seguir fomentando tomando a los artistas barbateños para que se les tome de valor, ¿no? Para que se incentive. Muchas gracias. Hay otra asociación que se llama Ocopamar, que bueno, hoy no hemos podido tener ningún representante en esta presentación porque están atareados con todo el trabajo que tenemos por delante, pero sí que nos gusta agradecer cuando, bueno, pues gastan horas en comisiones, en reuniones de trabajo, Ocopamar. Y por último Rubén, con un pelo envidiable. Rubén, perdona la broma, pero bueno, Rubén es del punto de información del parque, está poniendo en valor lo que es el parque de una manera distinta, está haciendo visitas al interior de la torre, está moviéndose de una manera distinta. Yo creo que tiene un atractivo. También es un protagonista de este evento. Y bueno, deciros que nos trae cosas bastante interesantes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, somos la empresa que estamos gestionando el punto de información. Nuestro nombre como empresa es Alcosur. Y bueno, en colaboración con los diferentes empresarios de aquí de la zona y con el apoyo del Ayuntamiento y del Parque Natural, pues estamos poniendo en valor todo un elenco de actividades como son rutas a caballo, senderismo, puesta en valor de los elementos culturales de Barbate, como es la Torre del Tajo, que la inauguramos hace unos meses, la visita. Incluso para el Día del Carmen queremos también hacer otra jornada de puertas abiertas para que todos los barbateños puedan asistir y disfrutar de un elemento tan rico como a nivel cultural como es la Torre del Tajo, ¿no? Del siglo XVI. Nosotros estamos poniendo todas estas actividades en valor sino que además queremos contribuir al desarrollo económico local de la zona, contando con gente de aquí de Barbate, como técnicos, como guías turísticos, etc. Como bien sabéis, estamos a vuestra disposición en el Darse, en el puerto deportivo. Allí está mi compañera Chari, que siempre, bueno, tiene una sonrisa para todos los visitantes y brindando un montón de actividades que estamos poniendo en marcha.
os invito de verdad que participéis, a que viváis Barbate, que es vuestra tierra, y disfrutáis de todos los elementos que tiene. Agradecer al Ayuntamiento, a José María además, que hemos estado codo con codo para bueno, poner nuestro granito de arena en esta feria gastronómica, y tenemos el día 20, jueves y viernes, una cata de aceite, que el aceite, bueno, como bien sabéis, pues es un elemento para el tema de las conservas y demás. Mañana por la tarde a las 7 tenemos también una conferencia muy interesante sobre lo que fue la industria del salazón en Barbate, que bueno, que es comparable también con la que en su momento hubo en Bailo Claudio, ¿no? Porque en Barbate también la hubo, a cargo de Palomo Bueno, que es una arqueóloga que la verdad que tiene mucha experiencia, también trabajó en la ermita de San Ambrosio, en la puesta en valor, etc. Y bueno, nada más que agradeceros no solo al Ayuntamiento, sino a los diferentes empresarios con los que colaboramos, como Herpa, Sarpesca, Tres Martínez, etc. Si se me olvida alguno, disculpáis. Agradecerles su colaboración y sinergia, y que también estamos intentando poner en valor las visitas a la Almadraba, las visitas náuticas. Y que nada, que estamos en el punto de información para todo lo que necesitéis. Muchas gracias. Bueno, finalmente yo creo que Herpa, Sarpesca, Gadira y Ronqueo son cuatro personajes, cuatro protagonistas, que es mejor palabra, que siempre están presentes siempre en la comisión, y para ello las gracias también. Finalmente, agradecer la presencia del Grupo de Desarrollo Pesquero, que también ha apostado por nosotros, y yo creo que tras la experiencia que vamos a vivir este año, pues tanto la ruta milenaria, que ellos llevan tiempo trabajando ya, como la semana gastronómica, yo creo que se fundirán y cada vez tendrán más efecto. Bueno, finalmente voy a dar la palabra al alcalde, Rafael Quiroz, que va a dar, va a dar paso a un vídeo y os va a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias a todos por venir. Hombre, lo primero que debo hacer, aparte de agradeceros el estar aquí en la presentación de la sexta Feria del Atún, es dar las gracias a todos los que nos han ayudado a llegar aquí. En primer lugar a los empresarios, a la nueva junta directiva, que viene con empuje, con ganas, con imaginación y con ganas sobre todo de colaborar y de ayudar. Eso siempre es digno de agradecer, porque otras veces no hemos tenido esa colaboración desde fuera. Y ha sido muy importante porque, como todos sabéis, la historia de esta feria es reciente, llevamos esta en la sexta feria, pero entiendo que los dos últimos años nos quedamos un poco estancados y dimos un pasito hacia atrás. Y cuando uno da un paso hacia atrás, entiendo que debe ser para coger impulso, aunque no hay que darlo ni para coger impulso, pero con la ayuda de ellos, con la ayuda de todos vosotros y del empuje de este producto único que es el atún, hemos aprovechado un sitio emblemático en Barbate, prácticamente abandonado, con un edificio bien de interés cultural como es la Lonja Vieja, con la ayuda de unos chavales como Solo de Culturarte, que están dispuestos a innovar y están dispuestos a arriesgar y a crear un espectáculo y a contar la historia del pueblo en 3 días, y va a ser, creo que muy edificante y muy divertido. Ya tienen experiencia porque también en el 75 aniversario nos deleitaron también con una serie de obras de teatro y de conferencias que la verdad que estuvo muy interesante y tuvo muy buena acogida. Deciros también que la programación, parte de los técnicos de turismo, pues ha tenido una comisión que creo que es impagable su labor. Y la comisión se estrenó la semana pasada con las catas con arte, en este mismo sitio, creo que vinieron como 80 o 90 personas de fuera. Vamos a intentar enganchar, si cabe, aún más a la gente con el atún, y creo que también es encomiable la labor de esa comisión, y agradecerle a los trabajadores que han colaborado en que aquella zona de la Lonja Vieja, que es una zona absolutamente abandonada, se convierta en un recinto ferial muy digno de una feria tan importante como es la Feria de Atún de Barbate. La semana pasada tuvimos la Feria Gastronómica de Zara, o la Ruta Gastronómica de Zara. Creo que fue todo un éxito.
y no va a ser menos éxito esta semana en Barbate. Y yo sin más, reiterando mi agradecimiento a los empresarios y a los que han apostado por esta feria, y lo digo en general, no solo a la asociación, sino a todos los demás, y a los medios de comunicación que nos acompañan, voy a dar paso a un vídeo que se llama Mi secreto, tu paraíso. Y es una serie de vídeos que van encaminados a las redes sociales. Bienvenidos a la sexta semana gastronómica de la Ruta del Atún. Este año, por motivo del 75 aniversario de la segregación de Barbate, la semana gastronómica está situada en la Lonja Vieja. Bueno, lo importante de este plato, si lo vienes a hacer en casa, es que el atún nunca pierda la temperatura, tiene una temperatura fría, así que si pueden, a la hora de hacerlo en un bol, previamente pueden congelar el bol o meterlo en una cámara para que se mantenga el atún en una buena temperatura. Salsa piquín, un toque de sal, ¿verdad? Aceite de sésamo. Guitarra volante grana, por favor mucho compás. Por favor mucho compás. Guitarra volante grana, por favor mucho compás. Guitarra volante grana, por favor mucho compás. ¿Qué le parece la feria a usted? Acabamos de llegar, ya te he dicho que venimos de Córdoba y expresamente a la Feria del Atún de Barbate. Es el tercer año que venimos y yo creo que este año, por poner el sitio que está al lado de la lonja, yo creo que ha ganado. Y además yo creo que las personas que han venido o que hemos visto, yo creo que están de acuerdo con que el sitio es lo más adecuado. Tenemos muy poco que decirte porque realmente acabamos de llegar. Hemos visto la demostración que había de cocina, que ha estado muy interesante. Ha estado el chico este que está en la báscula, que ha hablado de todo lo que hay que comer y la verdad que bien. Entonces espero que os vaya muy bien y que esto vaya para arriba. Igualmente. Bueno, ¿qué pensáis de la feria del atún? A mí personalmente me gusta mucho. Yo es un regalo que le he hecho a él por su cumpleaños. No, mira qué bien. Y desde que vi el portal del Ayuntamiento de Barbate, me pareció que estaba muy bien organizada y mucha variedad de tapas. Porque no sois de aquí, ¿no? Nosotros somos del Puerto de Santa María. Ya habéis venido para acá. Y hemos venido aquí a pasar el día. Muy bien. ¿Y os ha gustado, no? Sí, sí. Sobre todo eso, mucha variedad. Es una feria un poco distinta, la veo un poquito más tranquila y no con tanta música. Más relajada. Más relajadita. Bueno, pues que sigáis disfrutando de la feria, que os lo paséis muy bien. Gracias. Venga.
boca del Rocío. A sentir en mis adentro el profundo escalofrío que es sentir haciendo dentro. Bienvenidos al que ha sido el revulsivo de esta Feria del Atún, la visita teatralizada Aire de Atún. Muchas gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí. Si han venido buscando atún, atún no queda, ¿eh? Antes de explicarles a ustedes en qué consiste la almadraba y la importancia de la almadraba en este pueblo, me voy a presentar. Mi nombre es Pedro. Soy marinero, pero tengo un problema, me mareo. Y para compensar el mareo, tengo que beber una mijita de vino. El problema está en que cuando llega el momento de levantar pescado, entre el mareo de un lado y el mareo del otro, el que no se puede levantar soy yo. Así que aquí me han colocado para explicar un poquito de qué va la almadraba de Barbate y su importancia. Les voy contando, si me dejan un pequeño pasillito, aquí está, fenomenal. Dicen que primero fueron los romanos los que vinieron a estas costas a pescar el atún y a practicar la salazón de pescados. Pero últimamente algunos historiadores han descubierto que antes que los romanos estuvieron los griegos, antes que ellos los fenicios y antes, eso sí que es nuevo, antes los egipcios. Todos preparaban salsas y preparaban las salazones, cada uno a su manera. Algunas recetas han llegado. Aquí conocemos, o creemos conocer, una a la que llamaban el garum. Se suponía que los romanos tenían el garum como una especie de salsa para la gente de clase alta. Pero les explico. Según las recetas que se han podido recoger, el garum consistía en coger las tripas de los pescados pequeños, las del atún, y dejarlas en una canasta al sol macerando durante los 3 meses de verano. Eso tenía que oler mal sí o sí. Yo creo que al final el garum los romanos lo usaban para decirle o atacas o te doy una cuchara de esto, porque eso bueno no tenía que estar. La historia del estrecho de Gibraltar está íntimamente ligada no solo al pueblo de Barbate, sino a todos los pueblos aledaños, a Conil, a Chiclana, Santipetri, a la pesca del atún rojo. Y el atún rojo pasa por nuestras costas precisamente porque va a desovar al Mediterráneo, que el agua está más calentita. De modo que cuando pasan por aquí ya los atunes son maduros, ya los atunes son animales de gran tamaño. Si se pescan en el Atlántico, cuando todavía son pequeños, o precisamente en el norte, cuando todavía no están maduros, pues el atún no está como tiene que estar y la carne no merece el sabor que tiene aquí. Precisamente por eso se cogen estas tierras y cualquiera de ustedes me diría, hombre, lo ideal sería entonces que la almadraba estuviese en Tarifa, porque más embudo, imposible. Pues no. En Tarifa las corrientes son tan fuertes y tan intensas que al final
la almadraba no funciona, porque el atún, para que entre dentro de la almadraba, para que entre dentro del engaño, tiene que ir por aguas claras, de modo que se coloca a muy poca distancia de la costa, a 3 o 4 millas, como mucho. De hecho, en la playa ustedes pueden ver las boyas de la almadraba. Y para eso hace falta viento de atunes, que se llama aquí, que conocemos el de Levante y conocemos el de Poniente. Uno más oído que el otro, las cosas como son. Pero el viento de atunes no es ni de un lado ni de otro. Hace que de pronto se forme como una especie de carretera o de vereda de agua clara, que es donde se coloca la almadraba. Y la almadraba hoy día, y desde la época de los romanos, consiste en una especie de laberinto en el que el atún va entrando en diferentes estancias hechas con redes, con compuertas que se abren hacia un lado, pero hacia el otro no, sería una tontería, ¿eh? Hasta que llegan al centro. Y en el centro, mientras todas las demás estancias están ancladas al fondo marino, en el centro está el copo, y en el copo no solo están las anclas, hay redes, y esas redes se levantan a pulso, y a pulso se pesca el atún todavía hoy día, tal y como lo hacían los romanos y tal y como lo han hecho todos los antepasados que por aquí, por estas tierras, han ido pasando y dejando su huella. Eso hasta que de pronto, vénganse por aquí, vamos a ir quitando las redes. Yo me voy a tomar la última copita mientras. Hasta aquí, nada más que hasta aquí. Justo. Hasta que en los siglos XVI y XVII, los duques de Medina Sidonia, antes condes de Niebla, decidieron hacerse cargo de las pesquerías del atún, pero eran muy costosas contratar a los marineros, de manera que decidieron y llegaron a un acuerdo con la corona para que a cambio de trabajar 2 años y 1 día en las almadrabas, los presos que estaban repartidos en las cárceles en Andalucía y por el resto de España viniesen aquí a trabajar. Claro, eso quiere decir que toda esta zona se llenó de delincuentes. Y esa mijita de maldad ha quedado hasta hoy día. Poquita, la justa, ¿de acuerdo? De hecho, en algunos de los grabados pueden ver que algunos, y en algunas de las litografías pueden ver que algunos llevan un atún en el hombro, intentando escaparse y llevárselo para que, mientras el duque no miraba, ya no era por la pena, también es que había muchísima hambre, así que no les quedaba más remedio. Vayan pasando y vayan sentándose. Antes de que la almadraba fuese, como les he comentado, antes de que la almadraba fuese ese engaño, ese laberinto, se pescaba el atún a tiro de ojo. Tú no me mires así, que no era coger un ojo y tirarlo, ¿de acuerdo? A tiro de ojo quería decir simplemente mirando. Se lo colocaban en las lomas más altas para ver si el atún llegaba. Y cuando de pronto veían que había atunes, se cogía una barcaza y se hacía como una especie de media luna desde la playa, con redes. Esa barcaza iba dejando la red y dejando los atunes y otros peces dentro de la red. Hoy día se sigue haciendo, pero para otro tipo de pescas, lo que se llama la jávega. Desde la orilla se tiraba la red hasta que los atunes y el resto de pescados llegaban a la playa, a la orilla. Pero eso ya son otros tiempos. Aún así, se ha conservado el espíritu artesanal de la pesca del atún,
gracias a la almadraba, porque se sigue pescando a pulso, con muchísimo esfuerzo, con muchísimas ganas y con muchísima ilusión, porque los marineros de este pueblo, los copeadores, los almadraberos, de una parte de los beneficios de las capturas se llevan su parte, se llevan algo más de dinerito, más atunes, más dinero. De manera que cuando empiezan a levantar las redes en el copo, donde les he dicho que quedan los atunes atrapados, eso lo hacen gritando y lo hacen cantando, con alegría, como para intentar que el atún se alegre y decida meterse dentro. Y eso es un espectáculo indescriptible. Y como les digo, para coger atunes y para poder pescarlos y que entren dentro de la almadraba, hace falta un viento muy particular, ni el de levante ni el de poniente, sino el viento de atunes. Y a mí me han contado, como nos cuentan las historias, que las cosas no pueden venir porque sí, sino que todo tiene su historia. Y el viento de atunes tiene su historia propia. Tal y como me la contaron a mí, se la voy a contar yo a ustedes. Pero no se las voy a contar de cualquier manera. Si algo hay en Barbate, es arte. Aquí uno pega una patada y sale uno que toca la guitarra, uno que pinta, uno que canta, uno que cuenta cuentos. Y nos gusta empezar las cosas con un poquito de arte. ¿Qué mejor arte y qué cosa más bonita que el tañido de una guitarra flamenca? Los primeros niños que vieron el promontorio en la arena pensaron al principio que podría tratarse de un barco pirata. Luego se acercaron y a medida que se fueron acercando se dieron cuenta de que no tenía banderas ni arboladuras ninguna, de manera que podría haberse tratado de una ballena. Pero ¿saben? Cuando llegaron justo al lado, se dieron cuenta de que aquello no era ni un barco pirata ni una ballena. Se trataba de un cuerpo. Y por sus formas, por sus curvas, sin duda alguna, debía de tratarse de una mujer. Estaba con una coraza de rémoras y de algas, de sargazos de mares desconocidos, de corales de mundos inimaginables. Y los niños, como son niños, porque así soy, jugaron a enterrarlo y desenterrar el cuerpo durante toda la tarde, hasta que por fin uno de los hombres del pueblo dio la voz de alarma y todos los barbateños acudieron a la playa. En la época en la que les estoy contando esto en Barbate, apenas sí había 20 casas de techos bajos y puertas pequeñas, con jardines de piedras sin flores, y todos los hombres cabían en 7 bodas. De manera que no hizo falta más que mirarse las caras los unos a los otros cuando estaban delante del cuerpo para saber que no era de aquí, que no se trataba de ninguna barbateña. Cuando intentaron levantar el cuerpo, se dieron cuenta de que pesaba más que todos los cuerpos que nunca habían visto, que nunca habían imaginado, que nunca habían cogido con sus manos. Pensaban que probablemente se le había incrustado dentro de los huesos el agua de 7 mares o los vientos de todos los mundos conocidos.
y como tanto pesaba, decidieron cargar el cuerpo hasta la casa más cercana. Y cuando llegaron buscaron una mesa lo suficientemente fuerte como para que soportase aquel peso, pero no la encontraron. De modo que tuvieron que dejar el cuerpo tumbado en el suelo. Y aquella noche los marineros barbateños no salieron a faenar. Se fueron a Conil, a Vejer, a Zahara de los Atunes y a Caños de Meca a preguntar a ver si alguien faltaba en aquellos pueblos. Mientras tanto, las mujeres se quedaron limpiando el cuerpo con tapones de esparto y con hierros de descamar pescado, y le fueron desenredando del cabello las algas de mares desconocidos, y a medida que iban limpiando y que iban quitando aquella costra, se iban dando cuenta de que aquel cuerpo de mujer no era un cuerpo cualquiera. En el lugar, me lo crean o no me lo crean, y esto es así, en el lugar en el que aquella mujer debía de tener 2 brazos, en vez de eso, tenía 2 fabulosas y maravillosas alas, con plumas blancas y alargadas, brillantes como los cristales que llegan a la orilla del mar cuando los traen las olas. Y no solo tenía 2 enormes y blancas y maravillosas alas, tenía un rostro tan hermoso que las barbateñas, cuando lo estaban mirando, ni siquiera se lo creían. Es más, ni siquiera les cabía en la imaginación que pudiera haber un ser en el mundo tan hermoso como aquel. Y a partir de ahí empezaron a fantasear. Pensaron que aquella mujer espléndida no podía ser enterrada de cualquier manera, con esas ropas en piltrafas que habían navegado por entre laberintos de coral, quién sabe cuánto tiempo. Y la tierra entonces era escasa en Barbate. Los patios, como ya he dicho, no tenían flores, y lo que hoy se conoce como la Breña, el pinar de la Breña, aquello era un acantilado pelado, sin pinos de ningún tipo, ni monte bajo, ni flores en ningún sitio. Era un páramo desierto. Y ahí vivían los barbateños, justo debajo de ese acantilado desierto. Pensaron que aquella mujer debía de haber sido la más feliz, y que su hombre había sido el más hermoso y el más grande, el más alto y el más fuerte, y que habría tenido tanto poder que habría sacado los peces del mar con tan solo nombrarlos a cada uno por su nombre. Y en esto andaban las barbateñas pensando, mientras unas habían ido a una casa y a otra para buscar un trozo de tela de bramante de novia, porque el vestido tenía que ser acorde con la hermosura de aquella mujer. Y se colocaron en corro, y entre puntada y puntada fueron pensando e imaginando, hasta que de pronto una de las más viejas, que quizás por ser más vieja miraba el cuerpo con más compasión que pasión, se puso en arras y dijo: tiene cara de llamarse Carmen. Y no hubo más que hablar. Las más jovencitas, las muchachas que decimos aquí, que habían estado pensando que pudiera llamarse Atenea o
como cualquier otra diosa griega, le miraron a la cara y no había nada que hacer. Era Carmen. La mirada por donde la mirara era Carmen. Y entre puntada y puntada la miraban y era Carmen. Y así, a medida que iban pasando las horas e iban cosiendo, Carmen se les iba haciendo más Carmen. Bueno, hasta que de pronto la miraron bien. Y saben ustedes, en ese momento pudieron ver a Carmen en todo su esplendor. Era tan hermosa y la veían ahí tirada, completamente indefensa, que de pronto, a medida que iban pasando las horas, se les iba volviendo cada vez más Carmen. Y ya no pensaron que su vida habría sido maravillosa, no. Pensaron que probablemente tanto ella como su hombre habrían tenido muchísimos problemas para entrar en las casas e ir de visita, porque ella con las alas tendría que haber entrado de lado, ya que las casas eran bajitas y las puertas pequeñas, y él, tan fuerte, tan imponente, se habría dado con las puertas de los travesaños, seguro. Así que a medida que pasó el tiempo se les iba haciendo más Carmen. Tanto se les hizo que a medida que iban pasando las horas y entre puntada y puntada, una de las más jóvenes empezó a llorar. Y esta contagió a la de al lado, que comenzó a sollozar. Y del sollozo de esta
al final una plañidera, todas las barbateñas en corro llorando frente a su Carmen y su belleza. Pensaron que no podían dejarla ahí tirada, pero era imposible moverla. Y con el tiempo y con las puntadas y entre puntada y puntada y llanto y otro llanto, los primeros rayos de sol comenzaron a llegar y decidieron colocarle a Carmen un pañuelo en la cara para que el sol no le molestase. Y saben, ahí se quedaron las barbateñas, pensando cómo iban a preparar los funerales. En Barbate, como ya les digo, la tierra era escasa entonces, y a los pocos muertos que le iban dando los años, se les tiraba por el acantilado, de modo que aquel cuerpo también tenía que ser lanzado desde el acantilado, desde donde hoy está la Torre del Tajo. Y mientras iban pasando las horas y la mañana llegaba, los barbateños, los hombres que habían ido a Conil, a Vejer, a Zahara, a Caños de Meca a preguntar si alguien faltaba, llegaron y se encontraron a las mujeres llorando y dijeron que nadie faltaba en los pueblos de al lado. Y de pronto el llanto se cortó. Las mujeres se levantaron y gritaron: ¡bendito sea Dios! ¡Es nuestra! Y los hombres pensaron que aquello se trataba de aspavientos de mujer, sobre todo cuando empezaron a prepararle unas cuadernas maestras para poder coger el cuerpo y llevarlo hasta el acantilado. Y mientras eso ocurría, las barbateñas miraban en los cajones y sacaban una pulsera y se la colocaban a Carmen para los buenos vientos, y abrían un arcón y se lo colocaban a Carmen para los buenos augurios, y cogían una pulserita más y un anillito por aquí para las buenas mareas, porque Carmen no podría irse de cualquier manera. Y llegó el momento en el que había que coger el cuerpo, y antes de eso hacían falta flores, de modo que las barbateñas y los barbateños fueron a los pueblos de alrededor para contar lo que había sucedido y recoger algunas flores. Y a medida que lo contaban, más y más personas llegaban a Barbate y más flores llegaban al pueblo, hasta que hubo tantas personas y tantas flores que ya no se cabían. Y comenzaron los funerales. Y comenzó el camino hacia el acantilado. Y a medida que los barbateños y las barbateñas iban subiendo, iban dejando su pueblo ahí abajo. Y a medida que iban dejando el pueblo abajo, se dieron cuenta por primera vez de lo gris y de lo triste que era su vida, de lo pequeño que era su pueblo y de la estrechez de sus esperanzas frente a la hermosura y grandiosidad de su Carmen. Y cuando estuvieron allí, donde hoy está la Torre del Tajo, justo al borde del acantilado, me lo crean o no me lo crean, pero así me lo dijeron a mí y así se los digo yo a ustedes. Carmen, en ese momento, Carmen recobró el aliento. No solo recobró el aliento, miró a los barbateños a la cara y les habló y les dijo
les dijo que entre los mejores del pueblo le buscaran una madre y un padre. Y otros se le hicieron primos y otros se le hicieron tíos. Y de esa manera todos en el pueblo acabaron siendo parientes a través de Carmen. Y ¿saben? Les miró a la cara, les miró a los ojos y les dijo que si plantaban pinos ahí en el monte, si plantaban flores en sus jardines y pintaban sus casas de colores, ella movería los vientos del levante y del poniente para que cuando llegase la primavera unos animales del color de la plata, los atunes, entrasen en las barcazas por sí solos. Y así Carmen miró a los barbateños y a partir de ese momento ya nada fue igual en el estrecho de Gibraltar. Queremos que suban, por favor, y que les den un fuerte aplauso.
Antes de terminar, evidentemente hay que hacer un poquito de referencia al por qué. Aquí no suena el micrófono, por eso ya estoy con la voz como la tengo. Aquí pueden ver, como ya les dije, un poquito de la picaresca, ¿de acuerdo? Cómo se llevaban, mientras el duque no miraba, se llevaban los atunes. Pero les estaba diciendo la importancia de la pesca del atún en este pueblo. Tan importante fue, y tan importante ha sido, y tan importante es, que la historia de nuestro pueblo, incluso de cómo ha sido construido, cómo ha crecido, ha sido consecuencia de la pesca del atún. Por lógica, el puerto pesquero tenía que estar donde está hoy día. Pero la industria almadravera, donde había dinero, y donde hay dinero se hace lo que se hace, estaba ubicada aquí, en el río, en esta lonja. Ahí en la chanca, cruzando la calle, perdón, ahí estaba la chanca, el Consorcio Nacional Almadravero. Y por eso se decidió construir el puerto pesquero aquí. El edificio que ustedes están en el que nos encontramos es patrimonio histórico-artístico, es patrimonio de la humanidad. Estas losas son muy bonitas, pero bajo ellas se han subastado mucho pescado durante muchos años. Y además la reconstrucción de este edificio, aunque fuera solo la fachada exterior, ha sido una réplica exacta, obligada, para que se recordara la importancia que tuvo este puerto pesquero y esta lonja pesquera. Nada más y nada menos. Mi abuelo en la chanca, en la almadraba, en las máquinas. Al principio los barcos de Barbate no tenían que tener la proa alta porque se pescaba en la bahía. Y entonces los barcos iban, la mayoría, a vela. Esto es algo también que ha resultado inédito prácticamente en toda Andalucía y en toda España. Gracias a la industria pesquera y a que aquí se ganaba mucho dinero, de pronto empezaron a venir gentes de todos los sitios de España. De Portugal, de Italia, de Sicilia, de Malta, de ahí tantos males en el pueblo. Así que, de pronto, en todo ese mestizaje, en todo ese cruce de culturas, la cultura barbateña y el espíritu barbateño no solo es un poco pícaro, es muy rico. Gracias a ese mestizaje y a ese cruce de gentes de todos los sitios. Y gracias también a ese mestizaje y a ese cruce vinieron muchos gallegos. Y los gallegos trajeron un tipo de barco que se llama la traíña, con una proa alta para luchar contra las aguas embravecidas de Finisterre. Y precisamente ese tipo de embarcación era la perfecta, es la perfecta para cruzar el estrecho de Gibraltar y pescar en los caladeros marroquíes. De manera que en Barbate empezaron a fabricarse en los varaderos las traíñas. Aquí pueden ver cómo la proa es alta precisamente para que el oleaje y el cruce por el estrecho sea más benévolo, por decirlo de alguna manera. Marineros, los varaderos en dique seco, los barcos se sacaban en dique seco a pulso, a base de maderas y de cuerdas. Y eso implica un poco de coraje y de forma de ser de la gente de aquí. Aquí pueden ver a un marinero de mi estilito, canijito, poca cosa, bregando con un animal que seguro que alcanzaba los 200 kilos. Y esta valentía y este arrojo y esta forma de ser se ve en los que le conté antes. Mientras van levantando el copo y van cantando. Están levantando la red
con sus propias manos, que hay que tocarlas, algunas de ellas que parecen de esparto casi, de duras que están, los callos son increíbles porque esto se hace a mano. Y ahí hay animales, un montón, pero un montón, de 200, 300, 400, en el año 45, en el año 75, si no recuerdo mal, se llegó a coger un atún de 875 kilos en Barbate. Mi abuelo, que medía 1,80, no saqué la genética por esa parte, una lástima, sí. Mi abuelo se hizo una foto junto a ese atún y le sacaba 2 cuerpos. El arrojo de los barbateños. Hoy día se siguen metiendo en el copo a cuerpo para bregar con estos animales. Y hay que recordarles que el atún, las espinas del atún, no las espinas, perdón, las aletas del atún son como si fueran sierras. Y estos hombres se meten a cuerpo, a pecho descubierto con estos animales para llevarlo hasta las barcazas y luego a pulso meterlo dentro. Esto hace poco se celebró el 75 aniversario de Barbate y las mujeres de Barbate prepararon unos trajes tradicionales preciosos. Pero hay que recordar que en este pueblo se ha pasado mucha hambre y en Caje había poco. había no recuerdo cómo se llamaban, las toquillas. Las toquillas. Cuando las madres estaban esperando en los días de temporal a que llegasen sus hijos de faenar, se colocaban en el puerto con la toquilla completamente cubiertas, pero normalmente no se quitaba. Y lo que no se quitaba bajo ningún concepto era el pañuelo de la cabeza. Ahora pasamos a la época actual y cambios, no ha habido grandes cambios. Si acaso que alguno se pone guantes, por lo demás todo sigue siendo igual. Artesanal, luchando muchísimo, a base de esfuerzo, a base de bregar y bregar, porque es la palabra correcta, una pesca sostenible, una pesca natural y que no se puede perder o no se puede eliminar así como así, porque se elimina una cultura. Y aquí pueden ver los que le conté antes, convertirse las aguas a 4 millas 3-4 millas de distancia, de pronto el agua se convierte en espuma. Al cabo de un rato, este espectáculo se vuelve un poco sangriento, todo hay que decirlo, pero no deja de ser un espectáculo inolvidable. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de visitar o de ver una levantada de atunes, no lo olvida en su vida. Y ahora, sin más, pueden ustedes degustar un vinito. Muchas gracias por su atención, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias. Tío, qué tío.